That's one small step. The Eagle has landed. Triumph boost for mankind. We have a liftoff. Hola nadaderos, bienvenidos a otro estreno de Nada Dos Veces. Esta ocasión con un estreno muy especial porque hoy no vamos a hablar estrictamente de poesía, hoy vamos a hablar de ensayos. Recuerden que estas son sesiones de precalentamiento para la FELICH, Feria del Libro de Chihuahua, que se va a producir del 2 al 10 de noviembre. Así que sin más, arrancamos. La Unión Interestelar de Radio y Literatura presenta Nada Dos Veces en la FELICH, retransmitiendo desde Chihuahua en colaboración con Suba Atelier. Hola nadaderos, pues como les prometíamos, hoy vamos a hablar de ensayo y para eso tenemos dos ensayistas mexicanos. Hola Lola, hola Luis, ¿cómo estás? Hola, José Antonio, muy bien, muchas gracias. Encantado, José Antonio. Lola, siempre es un gusto verte. Siempre. Oigan, pues el gusto es todo nuestro y ustedes están convocados porque el próximo 2 de noviembre, no vamos a decir todavía los horarios, pero vamos a dejar en los enlaces de este video el programa de la FELICH para que lo puedan revisar, pero el próximo 2 de noviembre ustedes tienen una mesa con nuestra querida Jasmina Barrera, que no ha podido acompañarnos el día de hoy, que tiene este sugerente nombre, esa forma de la prosa llamada ensayo. Y además le ponen un 1, con lo cual antecede que va a haber un 2 o un 3, ¿no? Por supuesto, los invitamos para que estén este 2 de noviembre en la FELICH, viendo tanto a Lola como a Luis como a Jasmina, pero ¿por qué no nos dan una pequeña probadita de qué vamos a ver ahí? Luis, ¿qué nos tienes preparado para esa mesa? ¿De qué vamos a platicar? Me parece que es una especie de cristalización de un sueño que empezamos el semestre pasado. Lola misma estuvo participando con nosotros, nos acompañó en las discusiones y en los talleres que armábamos acá en Guanajuato, en donde discutimos un poco con curiosidad qué es el ensayo o qué podría ser una respuesta para ese asunto del ensayo. Y a partir de eso me parece una conversación compartida y sistemática en la que, por supuesto, también participará Jasmina, a quien además, digamos, conocemos justamente como ensayista. Y en ese sentido, que Lola, que Jasmina y que yo estemos, también es un poco una confluencia de estilos en donde uno enfrenta de la manera particular que tiene ese asunto de prosa que es el ensayo. Lola, te va a tocar a ti polemizar, entonces dinos un poco de qué vas a hablar tú, qué visión del ensayo tienes que te enfrentan estos otros dos autores. Sí, justo a mí lo que me interesa tiene que ver con las diferentes formas que el ensayo puede adoptar, ¿no? Porque pareciera que es un término que es como una especie de cajón desastre, en donde caben muchas perspectivas distintas y me gusta como la idea de pensar en el estilo del ensayista como un momento en el cual tiramos el cajón al suelo y sale todo lo que está dentro, ¿no? Y vamos viendo cómo cada uno acomoda no solamente las cosas que atesora de esos cajones, sino también los detritos, la basurilla, las cosas que se van acumulando, ¿no? Y mi interés cuando pienso en el ensayo literario justamente tiene que ver con que es un género subversivo en el sentido de que le puede aplicar a muchas cosas, ¿no? A la experiencia personal, pero también a teorizar, pero también a trabajar desde diferentes perspectivas. Y creo que en ese sentido la mesa puede estar muy sabrosa precisamente porque venimos de estilos muy distintos, ¿no? Uh-huh. A mí me gustaría hacerles una pregunta para que me saquen de esta curiosidad. Uno a veces tiene la sensación de que el ensayo es un punto de llegada de frustraciones de otros géneros. Es el lugar donde cuando ya no pudiste hacer una novela, pero tienes un muy buen contenido. Cuando ya no pudiste hacer un texto científico, pero tienes un muy buen contenido, definitivamente le pones el título ensayo y pusiera caber cualquier cosa. A mí, más que pedirles ahora que me definan qué es un ensayo, que nos llevaría toda una hora o quizás más, ¿no? Me gustaría preguntarles, ¿podemos encontrar subgéneros dentro del ensayo? ¿Cabe pie a clasificar o más bien el ensayo termina extendiéndose hacia otros géneros cuando los textos adquieren otras naturalezas? ¿Quién recoge la pregunta? ¿Quién se lanza a responder?
Yo diría que hay sustratos de ida y vuelta en los que me parecería que de inicio no hay sino flexibilidad, libertad, imaginación. En ese sentido, ya hace relativamente buen tiempo, yo he ido aprendiendo por lo menos, ¿no? A alejarme de estas ataduras en las que un género es mayor o menor. Lo que sí que creo que tiene el ensayo para mí, que por ejemplo, cuando practico la novela, me salva, es que es muy caprichoso, ¿no? O que uno puede ejercer ese capricho y ese yo que tanto se presume desde Montaigne o desde el ensayista que se te ocurra ahora, dirige su camino, va planteándolo y se acerca y acerca a los lectores a un tema a partir de un derrotero que no es un mapa propiamente, sino más bien una especie de camino emprendido con una brújula, pero que no tiene, o que la imagen que se me viene a la mente es más bien aquella en la que cuando interesa un tema, se ha tirado una piedra desde lo más alto de una montaña y uno no sabe por dónde se va a ir, lo que sabe es que habrá de caer. En ese sentido, creo que los conflictos para mí ya no existen del todo, a pesar de que los haya en la formación académica y en las discusiones, porque si no, ¿de qué hablamos, no? Uh-huh. A mí me encanta eso porque efectivamente, si no, ¿de qué hablaríamos? Yo siempre digo que esas cosas las escribirán de nosotros cuando nos hayamos muerto, ¿no? Esas cosas son para los críticos y los estudiosos. Lola, en tu caso, en el ensayo del que vamos a hablar enseguida en unos minutos, ¿no? Él proviene de una tesis doctoral. Entonces, hay un camino iniciado, digamos, en el mundo más académico, más científico, si es que se puede llamar científico, a lo literario, ¿no? Y acaba en el ensayo, o desemboca, mejor dicho, en el ensayo. Cuéntanos, ¿qué te da el ensayo? ¿Qué puedes hacer en un ensayo? ¿Qué gamberradas puedes meter ahí que no caben en una tesis doctoral? Justamente ahorita que hablabas, ¿no? De la dificultad de la clasificación y de cómo muchas veces definimos el ensayo a partir de lo que no es, ¿no? Que también es algo que nos pasa con la novela. Durante mucho tiempo la novela era ese lugar donde cabía lo que no cabía en otros lados, ¿no? A mí me interesa mucho el potencial desasosegante del ensayo, esta especie de trampa de incompletud, ¿no? Esta cuestión donde obviamente nunca vas a alcanzar a decir todo lo que quieres decir. Y cuando yo terminé la tesis doctoral y dije, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Justamente me di cuenta de que yo lo que quería era incorporar esta cuestión de la sensibilidad personal, ¿no? Al tema, toda esta cuestión que no cabe, ¿no? En una propuesta académica o que no cabe de la misma manera, porque, claro, en el mejor de los casos, cuando uno está haciendo academia, uno vuelca sus pasiones, ¿no? En el tema, pero a mí, en lo personal, la academia no me alcanzó para hablar de este otro acercamiento más emotivo, ¿no? Al cuento de hadas y a la forma, también desde la parte autobiográfica, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un juego con la sensibilidad y un poco con lo que decía Luisfe también, ¿no? Del tema de los estratos y de los sustratos y de la flexibilidad. Y creo que los ensayistas tenemos el privilegio de poder ir jugando con estos distintos ingredientes y poder irlos acomodando desde la perspectiva personal, ¿no? Y creo que eso sí es algo que distingue al ensayo de otros géneros. En este diálogo de ideas, pues, si usamos la definición estándar, podemos utilizar la sensibilidad personal como una especie de brújula o como una especie de ventana, ¿no? Y en ese sentido, pues es un género tremendamente narcisista porque yo digo lo que yo digo, ¿no? Y Luis Fe dice lo que Luis Fe dice. Y entonces, en ese sentido, pues son estas provocaciones al yo, que no necesariamente es el yo cotidiano o el yo de todos los días, pero que sin duda se convierte en el yo que va a, de alguna forma, enhebrar las ideas del libro, ¿no? Uh-huh. Y que al mismo tiempo permite meter esas sensaciones, esa sensibilidad, esas intuiciones no del todo demostradas o no del todo demostrables. Bueno, podríamos seguir muchísimo más tiempo, pero todos los nadaderos que nos están viendo están siendo convocados el próximo 2 de noviembre en la Feria del Libro de Chihuahua, en la FELICH. Entonces, ahí van a poder explayarse, ahí van a poder ver el diálogo de Lola, de Luis y de Jasmina, y vamos a poder indagar un poco más qué es el ensayo. Sin embargo, ustedes, aparte
de esa mesa van a presentar 2 libros en la feria. En tu caso, Lola, ya que estábamos contigo, vas a hablar de o vas a presentar Otro Bosque, Mujeres y Cuentos de Hadas en Latinoamérica. Pero antes de que empieces tú a hablar de tu libro, tenemos aquí a alguien que puede hablar de él. Luis, ¿qué nos dices del libro de Lola? Cuéntanos. ¿Por qué deberíamos leerlo? No aportaré tanto frente a lo que acaba de decir Lola, que es un poco una descripción, digamos, en el ideal o en abstracto, de lo que ha hecho con ese texto publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León con mucho tino. Se acerca a Lola efectivamente desde la perspectiva personal, desde la sentimentalidad, incluso infantil, adolescente y el periodo reflexivo en donde esos cuentos de hadas significaron una cosa y ahora vistas con la formación académica, con la educación sentimental actual, han modificado su sentido, su significado. Y creo que ahí Lola da continuo también en una relación que establece con los cuentos de hadas y algunas de las literaturas latinoamericanas escritas por mujeres. A partir de ahí me parece que es un texto que ensayísticamente se defiende sobre todo por esa erudición que uno a veces le exige a los textos ensayísticos, en donde lo que se va comentando también se va reflexionando en un toma y daca, además escrito en este caso por Lola, con una sensibilidad que se acerca a la precisión y por supuesto a veces en algunos momentos a la propia escritura de las escritoras que le interesan en ese momento. Desde Barba Azul hasta María Luisa Puga aparece ahí, Ave Barrera también, ¿no? Bueno, Lola, después de este comentario va a ser difícil que podamos aportar algo más. A mí me gustaría preguntarte por qué la importancia de este libro, por qué necesitaba este libro encontrar su espacio en nuestros libreros. Ok, a ver, para mí era importante primero como académica, pero luego también como persona, ¿no? Creo que ahí convergen algunas coordenadas. Para mí era muy importante poder rastrear la tradición de estos cuentos reescritos por mujeres desde los panoramas latinoamericanos, ¿no? O sea, yo quería saber, bueno, las mujeres en Latinoamérica reescriben cuentos de hadas y si sí, ¿cómo lo hacen, no? Porque no es lo mismo ver a una Luisa Valenzuela que ver a una Rosario Ferré, ¿no? Y la tradición crítica dictaba que existían estas reescrituras, sobre todo en el mundo angloparlante, pero no había, digamos, un mapeo latinoamericano. Entonces, por un lado era digamos, desde la parte más racional, que creo que eso es lo bonito del ensayo literario, ¿no? Que ahí converge la parte racional con esta otra parte que no necesariamente tiene que ser, digamos, racional per se, ¿no? Y entonces el discurso se presta para que ambas perspectivas se encuentren. Y entonces, por un lado era el tema del mapeo, ¿no? Y por el otro lado también esta cuestión de las obsesiones infantiles y de cómo las obsesiones infantiles nos conducen a una cierta manera de ser y estar en el mundo, ¿no? Y creo que eso es algo que, a ver, nos ocurre a todos, ¿no? Esta educación sentimental de la que hablaba Luis Felipe y que también determina y configura la infancia como el momento en el cual estos grandes discursos que provienen de un mundo cultural mucho más amplio y que tienen una serie de objetivos, de mandatos, es decir, donde hay pocas casualidades en términos de qué es lo que nos cuentan y cómo nos lo cuentan, cómo es que estos grandes discursos moldean nuestra sensibilidad y nuestra posición, ¿no? Entonces, quería yo como juntar esas dos ideas que a lo mejor pareciera que no pueden ir juntas, ¿no? La parte de la infancia y de todo aquello todo aquello que nos platican, ¿no? Todo aquello que nos dicen para configurar esta, esta idea del niño y a este niño dentro de una sociedad específica, a esta niña, ¿no? En concreto. Y por otro lado, ¿qué hacen las escritoras con eso, ¿no? Con con estos relatos tan antiguos que parecieran poco importantes, pero que en realidad pues enmarcan una serie de condiciones, ¿no? Sobre todo de condiciones identitarias, pero también de condiciones socioculturales.
Además, esos cuentos de hadas que marcan especialmente condiciones para las mujeres y en muchas ocasiones son advertencias para las mujeres, pero que no habían podido ser escritos por ellas, ¿no? O quién sabe quién es, si ese anónimo en concreto sí era mujer, como otros muchos que aparecían, ¿no? Esto va a suceder el 2 de noviembre, recuerden, en la Feria del Libro de Chihuahua. Vamos a tener doble sesión con Lola. Primero, esa forma de la prosa llamada ensayo, además en su capítulo 1. Y luego, acabando, vamos a tener este libro, Otros Bosques, Mujeres y Cuentos de Hadas en Latinoamérica. Pero para todos los nadaderos que nos están viendo, no salgan corriendo de la Feria del Libro de Chihuahua, porque más adelante vamos a tener otro libro. Si el ensayo ya es la introducción del yo en la meditación o en el texto, tú lo llevas a un nivel un poquito más allá, porque vas a presentar la convulsión autobiográfica, ¿no, Luis? O más para ningún lado, ¿no? Y No para ningún lado. De gravedad en el caso de la convulsión autobiográfica, que tiene ahí un chiste local entre escritores, porque recientemente mi amigo César Tejeda había publicado una serie de ensayos que se llama La compulsión autobiográfica. Yo, como siempre, me destaqué frente a él o frente a otros de mis colegas como alguien un poco más destartalado, un poco más o menos ordenado. Elegí la compulsión autobiográfica respecto, que es una visita de mi yo, sentimentalmente hablando, en diferentes etapas, formado en una, por lo menos una cultura lectora, enfrentándose a los géneros íntimos, a la carta, al propio ensayo, al diario íntimo, entre otras cosas, ¿no? Muy bien. Lola, entiendo que tú ya has tenido oportunidad de leerlo. ¿Qué nos puedes decir del libro de Luis? A mí lo que me llama la atención, ¿no?, del libro de Luis, que además me voy a permitir decirlo, ¿no? O sea, ahorita Luis está encartado por muchos lugares, ¿no? Porque Luis tiene un rato trabajando con cartas desde su quehacer académico, ¿no? Y esa parte me llama mucho la atención porque yo creo que en la convulsión autobiográfica ya están estas ansias epistolares, como si lo queremos llamar de alguna forma, ¿no? Y algo que me atrae del libro tiene que ver justamente con estas, no sé si llamarle vibraciones o temblores, podríamos llamarle también convulsiones, porque está en el título, de los distintos recorridos, ¿no? A través de los cuales Luis Felipe va revisando cuestiones de índole muy, muy, muy personal y cómo va buscando ajustarse en distintos puntos o desde distintos discursos también, ¿no? Entonces, a mí la razón por la cual yo recomendaría leer La convulsión autobiográfica tiene que ver justo con estas maneras de visitar a esta voz que dice yo soy o yo digo, ¿no? De la que hablábamos al inicio del podcast, y la forma en la cual esta voz nos va conduciendo por distintos recovecos de una manera que a mí me parece muy valiente, ¿no? Entonces, pues esa sería como mi aportación al tema. Bueno, pues ya tienen una excusa más para pasarse por la Feria del Libro de Chihuahua, conseguir el libro de Lola y de Luis, que además algún descuentillo conseguiremos por la feria. Luis, en tu caso, La convulsión autobiográfica está publicado por Sinosagro y Marginalia. Salió el año pasado, en 2023. Bueno, pues para todos los nadaderos que nos están viendo, un gusto enorme tenerlos por acá. Esperamos verlos del 2 al 10 de noviembre en la Feria del Libro de Chihuahua. No sé, ¿quieren despedirse? ¿Quieren hacer alguna invitación? Bueno, pues nada más agradecerte muchísimo, José Antonio, por la posibilidad de compartir esto y pues nos vemos allá. En principio, la mesa de ensayo está puesta a las 5 de la tarde y el 2 de noviembre a las 5 de la tarde en Chihuahua y mi presentación sería a las 7 de la noche. Ambas cosas son en el auditorio Nelly Campobello. Y en general siempre hay una lindura en pasear entre libros y escuchar discusiones sobre libros, ¿no? Cualquier oportunidad que hay para estar cerca de una feria de libro es algo que no se puede uno perder. Muchas gracias, José Antonio, por esta conversación. Gracias, Lola, por este diálogo casi siempre permanente. Muchas gracias a los dos. Y a ustedes, nadaderos, recuerden que aunque el Internet guardará este video para siempre, este momento que acabamos de vivir y todos los que viviremos del 2 al 10 de noviembre en la Feria del Libro de Chihuahua no se repetirán jamás.
liftoff. We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Liftoff. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.